Soy la mujer de un capo del crimen organizado. Después de casarnos, me mimó hasta el extremo, presumiendo nuestro amor ante todos los grandes medios. Yo creí que me amaba hasta los huesos. No pude evitar anunciar al mundo entero cuánto me amaba, hasta que un día escuché una conversación entre él y sus subordinados. Yo me muevo tanto en el mundo negro como en el blanco. Tengo demasiados enemigos. Si no convierto a Selena en mi punto débil, ¿cómo podría estar a salvo Elise? Así que todas las heridas que sufrí por él no eran más que una broma. Si es así, entonces que sea otro quien quiera ser un blanco viviente. Capítulo 1. Jefe, ¿no cree que se está pasando? La cuñada todavía está gravemente herida, y esa mujer solo tuvo un pequeño roce con alguien. ¿Y usted vuela a verla? Así está poniendo en peligro tanto a usted como a la cuñada. La voz del hermano de Leo se filtró por la rendija de la pared. Me detuve en seco, aturdida por un segundo. La villa tenía muchas habitaciones secretas con un excelente aislamiento acústico, a menos que quienes hablaban estuvieran demasiado alterados. Un momento después, escuché el sonido de algo rompiéndose. ¿Qué quieres decir con que solo amas a Elise? La cuñada ha sido tu chivo expiatorio durante tantos años. Ya ha pagado de sobra. Si no la amas en absoluto, ¿por qué no la dejas ir? Si hubiera sido esa mujer, ahora mismo ya estarías muerto. Cállate. Si no convierto a Selena en mi punto débil, ¿cómo podría Elise estar a salvo? Ha sido mi esposa durante tantos años. No la he tratado mal. La voz de Leo era clara y profunda. Me apoyé contra la pared, incapaz de digerir lo que acababa de escuchar. Así que durante todos estos años, la persona que Leo amaba era otra, y yo solo era un escudo humano. Regresé tambaleándome a la habitación. La herida en mi abdomen, que había sufrido por él, se abrió de nuevo y la sangre empapó la venda, pero el dolor físico no se comparaba ni de lejos con el dolor en mi pecho. La manzana que Leo había cortado cuidadosamente para mí junto a la cama parecía ahora una burla. Me trataba demasiado bien, de una forma tan ostentosa y descarada que todos me envidiaban. Leo tenía innumerables negocios en las fronteras. Dominaba tanto el mundo negro como el blanco. En 5 años, me habían secuestrado 3 veces por su culpa. Había recibido 2 cuchilladas por él y había bloqueado una bala. Por él, incluso estuve dispuesta a entregar mi vida. Creí que me amaba con locura, pero todo era falso. ¿Acabas de salir? La voz de Leo sonó de repente detrás de mí, con lágrimas cubriéndome el rostro. Me volví hacia sus ojos de fénix llenos de sonrisa. Incontables veces me había alegrado en secreto de mi suerte, de haberme casado con un hombre tan atractivo. Pero ahora, en sus ojos, vi un frío que calaba hasta los huesos. Selena, ¿me tienes miedo? ¿A dónde fuiste hace un momento? Era demasiado inteligente. Forcé una sonrisa. Acabo de despertar y no te vi. Me asusté y salí a buscarte. Todavía no me he recuperado. De una estudiante común a la mujer de un capo, solo hizo falta una noche. Después de mi primer secuestro, quedé con secuelas. Siempre que no veía a Leo, empezaba a temblar de miedo. No sospechó nada y me acarició los labios con suavidad. Sus largos dedos recorrieron mi mandíbula, provocándome al oído. Luego se deslizaron por mi cuello y bajaron a lo largo de mi columna. No pude evitar inhalar con fuerza. Esa mano inquieta se detuvo finalmente en mi cintura. El calor de su palma encendía cada centímetro de mi piel. Mañana me iré por un día. Quédate en casa y pórtate bien. Me besó suavemente junto a los labios. Cada palabra se transformó en aliento caliente, rozando mi oído. Me estremecí y me aferré a su ropa. Leo, la herida, la herida. Su expresión cambió de inmediato. En 2 movimientos me desnudó por completo. Al ver las vendas empapadas de sangre, frunció con fuerza el ceño. Selena, ¿quieres que me muera de preocupación? Él mismo me cambió las vendas. La ansiedad en su rostro no parecía falsa, pero en mi mente, las palabras que había escuchado resonaban una y otra vez. Se iba por un día. ¿Qué pensaba hacer durante ese día? Ir a ver a la mujer que protegía. Con mi vida. Capítulo 2. Esa noche, Leo me abrazó todo el tiempo y durmió profundamente. Yo, en cambio, no pegué ojo en toda la noche. No fue hasta el día siguiente, cuando se fue y confirmé que ya había subido al avión, que finalmente abrí los ojos. Del dormitorio al estudio solo había un corto trayecto. En el pequeño estudio de la casa, todo lo que había estaba relacionado conmigo, desde nuestro primer aniversario hasta mi cumpleaños más reciente. Cada detalle, sin excepción, estaba perfectamente ordenado. Cualquiera que lo viera suspiraría conmovido por lo profundamente que me amaba. Solo yo sabía que, dentro del compartimento oculto del cajón, había un diario que no era mío. Leo me lo mencionó una vez cuando estaba borracho. Ese día me dijo muchas veces, lo siento,
pero en aquel momento, mi mundo entero era él, y no le di importancia. Al día siguiente, cuando despertó, ya había olvidado haberme contado eso. Abrí el compartimento oculto y limpié el polvo del diario. La contraseña era extremadamente compleja. Era evidente que el dueño valoraba mucho ese cuaderno. Nunca imaginé que la criptografía que estudié en la universidad serviría en un momento así. El candado se abrió. En la primera página, con la letra firme y poderosa de Leo, estaba escrito un solo nombre, Elise. Las primeras 10 páginas hablaban por completo de cuánto amaba a Elise. Entre líneas había una cautela extrema, una pasión ardiente mezclada con temor, algo que nunca había visto en él. Conmigo siempre se mostraba seguro y dominante. Yo creí que era porque había madurado, porque ya no tenía el ardor impulsivo de la juventud. Resultó que no era madurez, era que no me amaba. La última página estaba escrita de forma desordenada. Han intentado asesinar a Elise. Ella tenía razón, en nuestro mundo. Nunca deberíamos tener a alguien a quien amar. Debo enviarla lejos. Después, las páginas se volvieron amarillentas, como un añadido posterior. La escritura se hacía cada vez más escasa. La chica es muy fácil de engañar. Hoy pensé en Elise. La chica creyó que hablaba de ella. No importa, que siga malentendiendo. Así Elise estará a salvo. Aunque la maten siendo mi esposa, probablemente no le importe. Recibiré castigo por esto. Organicé un secuestro. Todo estaba bajo control, tal como esperaba. Quedó traumatizada. En esta vida, nunca podrá dejarme. Pasaré toda mi vida compensándola. Me presioné los ojos con fuerza, aterrada de que las lágrimas cayeran. Así que la persona con la que él quería estar abiertamente nunca fui yo. Nuestro encuentro, nuestro amor, nuestro matrimonio, nuestra felicidad, desde el principio hasta ahora. Todo había sido mi propio show de Truman. Cerré el diario. Lo devolví cuidadosamente a su lugar y solo después de salir del estudio me permití llorar. Me encogí, abrazándome a mí misma. En mi mente apareció la escena de mi primer secuestro. En ese entonces, Leo y yo éramos inseparables. Acababa de salir del hospital y quería darle la noticia de que estaba embarazada, pero apenas subí a aquel coche, perdí el conocimiento. Esas bestias me arrastraron por el suelo. El frío extremo y la tortura brutal hicieron que no pudiera conservar al bebé. Cuando Leo irrumpió y me tomó en sus brazos, yo apenas conservaba la conciencia. Fue entonces cuando desarrollé un trastorno psicológico. No podía estar lejos de Leo por mucho tiempo, y mi cuerpo quedó completamente destrozado. Leo me consoló diciendo que no importaba si no teníamos hijos. Ahora lo entendía, desde el principio. Él nunca pensó en tener un hijo conmigo. Y fue él mismo quien cortó de raíz todas mis posibilidades. Lo que yo creí que era salvación y amor profundo resultó ser un plan que él mismo había dirigido y ejecutado. El dolor en el pecho me dejó sin aire. No pude resistir la reacción psicosomática y caí sobre la cama, convulsionando sin control, en medio de ese dolor extremo. En cambio, empecé a calmarme. Cada detalle de mis 5 años con Leo pasó una y otra vez por mi mente. En esos 5 años, estuve al borde de la muerte innumerables veces. Cada vez, él hizo todo lo posible por salvarme, incluso arriesgando su vida. Su preocupación por mí era real. Simplemente tenía miedo de que, si yo moría, el peligro recayera sobre su luna blanca. Temblando, tomé el teléfono y revisé los registros de transacciones de Leo de todos estos años. Tenía una empresa en el extranjero dedicada principalmente a la joyería. Todos los regalos que me dio a lo largo de los años procedían de esa empresa. Capítulo 3. Esa empresa no obtenía ningún beneficio del público en absoluto. Cada año, su flujo de dinero consistía únicamente en los 100 millones que Leo transfería de forma regular, además de otras sumas asignadas por el grupo. Sin embargo, su ámbito de actividad era extremadamente amplio, y cada uno de sus productos aparecía en el cuerpo de esa mujer llamada Elise. Encontré la cuenta de Elise en Facebook. Vivía plácidamente en una villa junto al mar. En su publicación más reciente, aparecía de la mano de un hombre, con los dedos entrelazados. El texto de la imagen decía: mi amor más querido, tan cerca incluso en los confines del mundo. Amplié la imagen una y otra vez. En el dedo anular del hombre había un anillo de rubí idéntico al de Elise, y en su muñeca, un círculo pálido. Leo me había dicho que no le gustaba llevar anillos. Por eso en nuestra boda hubo de todo, menos anillos. Yo realmente le creí. Incluso tejí una pulsera con mis propias manos y se la puse en la muñeca. Ese día, bajó la cabeza y besó la pulsera, diciendo que era su amuleto de la suerte, que nunca se la quitaría. Pero en cuanto fue a ver a Elise, se quitó la pulsera. Así que no era que no le gustaran los anillos, era que no le gustaba llevarlos conmigo. Seguí bajando. El 14 de febrero, Leo le regaló a Elise un collar de zafiro, hecho a partir de una sola piedra.
tallada de la mejor parte del zafiro. Ese mismo día, Leo me regaló un collar de pequeños diamantes azules. El 7 de julio, Leo compró las mejores piezas de seda Xianyunsa y mandó hacer un conjunto completo de ropa para Elise. Ese mismo día, Leo me regaló una bufanda de Xianyunsa. Página tras página, seguí deslizando, hundí el rostro en la almohada, riendo en silencio hasta que mi cuerpo empezó a convulsionar. En esa locura, mi pulso parecía haberse detenido. Para Leo, yo no era más que los restos de Elise, un escudo humano. Todos los regalos que me dio no eran más que sobrantes, algo que venía de paso después de haber preparado cuidadosamente todo para Elise. 5 años de amor desaparecieron de un solo golpe. Lloré toda la noche. Durante ese tiempo, Leo me envió un mensaje. Antes creía que era porque me amaba, porque quería saber de mí todos los días. Ahora por fin lo entendía. Tenía miedo de que su escudo humano huyera. Si ese era el caso, ¿cómo iba a dejar que se saliera con la suya? A primera hora de la mañana siguiente, contacté con un abogado y le pedí que cancelara todos mis registros de identidad lo más rápido posible. Leo regresó a medianoche. Nada más entrar, se lanzó ansioso a enterrar el rostro en mi cuello. Selena, ¿me extrañaste? Sin ti, no dormí en toda la noche. Tenía profundas ojeras. Realmente parecía no haber dormido nada. Antes, eso me habría conmovido profundamente. Pero ahora, no me atreví a moverme ni un centímetro. Estaba claro que no me amaba, y esa muestra de afecto resultaba tan falsa que me daba náuseas. ¿Te da vergüenza? Bajó la cabeza y soltó una risa suave. Con un tirón brusco, me arrastró a sus brazos, arrancándome a la fuerza un gemido ahogado. Yo era como una muñeca para él. Nunca le importaba si estaba dormida o no. Las lágrimas se deslizaron desde las comisuras de mis ojos y fueron absorbidas rápidamente por la almohada, como si la tristeza nunca hubiera existido. A la mañana siguiente, apenas abrí los ojos, vi el rostro sombrío de Leo. Al pensar en su reputación fuera de casa, el miedo me hizo encogerme instintivamente. Tu teléfono sonó. ¿Qué cancelaste? Bajé la cabeza apresuradamente para mirar el móvil. Era un mensaje del abogado. Ya había terminado de cancelar todos mis registros de identidad. En 3 horas, entraría en vigor. Forcé una leve sonrisa. No es nada. Solo una cuenta de correo. La usé antes. Había estado inactiva demasiado tiempo y temía que, si la recuperaban, dejara rastros. Así que la cancelé directamente. Leo se acercó con una intención difícil de descifrar. Su gran mano sujetó la parte posterior de mi cabeza y me arrebató cada bocanada de aire, hasta que me quedé sin fuerzas y me desplomé en sus brazos. Selena, no me mientas, no me traiciones. Asentí con desesperación, las lágrimas contenidas en los ojos. El terror extremo hizo que mis dedos se enfriaran por completo. Pronto, muy pronto podré escapar de su lado. Muy pronto, junto a Leo. Ya no existirá Selena, por suerte. El teléfono sonó justo a tiempo, impidiendo que Leo avanzara más. ¿Qué? ¿Dices que Elise ha vuelto? ¿Quién le permitió volver? Espérame, voy ahora mismo. La voz de Leo era sombría. Salió a grandes pasos sin dedicarme ni una sola mirada. No dejé de repetirme que debía respirar. Antes de irme, aún tenía que hacer una cosa más. Aunque mi identidad quedara cancelada, no quería que el nombre Selena volviera a escribirse junto al de Leo. Tras ajustar mis emociones, recibí un mensaje del detective privado. La cadena de números en la pantalla era el número de teléfono de Elise. Hola, soy la esposa de Leo. Veámonos. Capítulo 4. El lugar del encuentro lo eligió Elise. Era el hotel más grande de la ciudad, separada por un biombo. Escuché una respiración pesada y agitada. ¿No puedes obedecer un poco? No es seguro a mi alrededor. Había visto todas las facetas de Leo, fría, tierna, despiadada, pero era la primera vez que escuchaba impotencia en su voz. Te extraño demasiado. Estoy a punto de casarme y aún así no quieres verme. ¿De verdad te enamoraste de tu esposa? No digas tonterías. Todo lo que hago es solo para mantenerte a salvo. Solo después de terminar de decirse palabras de amor, Leo se fue. Siempre era precavido, pero esta vez no se dio cuenta de que había alguien más fuera del biombo. No podía ver mi propia expresión, pero debía de ser amarga y sarcástica. Leo ya se fue. Qué lástima das. Pero como somos mujeres, aún estoy dispuesta a escucharte. Y Liz salió de detrás del biombo, con la satisfacción del triunfo reflejada en sus ojos y cejas. Su piel lucía radiante. Su ropa era elegante y realzaba su figura, y la piel expuesta parecía jade blanco y suave. Miré la ropa informal que llevaba puesta. Desde que estuve con Leo, no me atrevía a usar nada bonito, porque no tenía el valor de mostrar las cicatrices de mi cuerpo. Las heridas constantes me hacían ver mucho más débil que Elise.
Ella no necesitaba decir nada, con solo mirarme de arriba a abajo. Ya era la mayor humillación. No vine a competir contigo por Leo. He estado a su lado el tiempo suficiente. Puede que no sea completamente indiferente conmigo. Después de tantos años con Leo, yo también había aprendido a apoyarme en su poder. Aceptaste verme hoy para que me retirara, ¿verdad? Sé que no puedo compararme contigo. Solo quiero una firma escrita de su puño y letra como recuerdo. Al salir del hotel, mis pasos se volvieron mucho más ligeros. Durante esos 2 días, hice todo lo posible por aferrarme a Leo. Al principio cooperó, pero al final se mostró impaciente. Pero no importaba, mientras lograra mi objetivo. 2 días después, Elise efectivamente me dio la firma. Al verla, solté por fin un suspiro y fui de inmediato a imprimir el acuerdo de divorcio. En la mañana del tercer día, mi identidad quedó completamente cancelada. Ordené todos los regalos que Leo me había dado y, junto con ese diario, los coloqué en el lugar más visible de la villa. Esos restos que pertenecían a otra persona era mejor devolverlos a su dueño original. En cuanto a todas mis pertenencias, fueron quemadas hasta desaparecer justo antes de que subiera al avión. En la sala de embarque, abrí el teléfono y le envié un mensaje a Elise con solo 2 palabras. Gracias. Justo cuando el teléfono estaba a punto de apagarse, los mensajes de Leo irrumpieron en la barra de notificaciones. Cariño, ya casi llego a casa. El pastel de cumpleaños ya está comprado. El de fresa que te gusta. Lo siento, cariño. Elise no se siente bien. Está sola aquí. Iré a verla primero. El teléfono se apagó por completo. La pantalla oscura no mostró lo que dijo después, pero no hacía falta verlo. Sabía que había ido a acompañar a Elise. Partí la tarjeta SIM y la tiré al basurero, y seguí el aviso de embarque para subir al avión. Al mismo tiempo, dentro de una discoteca, Elise se apoyaba débilmente en Leo, el rubor provocado por el alcohol tiñendo su rostro. Leo, de verdad estoy bien. Deberías volver con Selena. Fui yo la caprichosa. No pude evitar extrañarte y te llamé. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. El teléfono de Leo estaba a un lado, encendiéndose y apagándose sin parar. No fue hasta que salieron de la discoteca que vio las decenas de llamadas perdidas en la pantalla. En el instante en que la llamada se conectó, la voz de su hermano Ángelo llegó, temblorosa por el pánico. Jefe, un abogado fue a la empresa con los papeles de divorcio. La cuñada descubrió lo de usted y Elise. No podemos comunicarnos con la cuñada. No hay forma de contactarla por ningún medio. Capítulo 5. Leo apretó el teléfono con fuerza de repente. Las palabras acuerdo de divorcio daban vueltas sin parar en su mente. Nunca imaginó que yo me divorciaría de él. Después de todo, cuando estábamos juntos, yo lo amaba tanto que incluso habría dado mi vida por él. ¿Qué has dicho? Dilo otra vez. La voz de Leo era lenta y grave. Al otro lado del teléfono, Ángelo ni siquiera tuvo tiempo de sentir miedo. En su voz ya se escuchaba el llanto. Jefe, de verdad no puedo contactar a la cuñada. Un abogado vino hace un momento. Dejó los papeles del divorcio y se fue. Detrás venía también un acuerdo de reparto de bienes. Ahí figura la empresa que usted abrió en el extranjero a nombre de Elise. ¿Será que la cuñada descubrió que usted la usaba como escudo? Lleva 5 años a su lado. Sabe muchas cosas. Si en un arranque de ira lo expone todo, entonces nosotros... Cállate. Oleada tras oleada de irritación golpeó el corazón de Leo como una marea. Supriman el asunto. Esperen a que regrese para manejarlo. Leo, ¿qué pasa? Elise tiró de la esquina de su ropa. Leo reprimió la impaciencia y pulsó unas cuantas veces en el teléfono. Selena está desaparecida. Haré que alguien te lleve a un hotel. Un destello de alegría cruzó los ojos de Elise mientras se recostaba débilmente contra Leo. No es más que un blanco. Leo, me siento tan mal, que la busquen ellos. ¿Te quedas conmigo un rato? No seas caprichosa. El rostro de Leo se enfrió mientras dejaba que sus hombres sacaran a Elise del asiento del copiloto. Su actitud dejó a Elise incrédula. Antes, con solo que ella hiciera un puchero, Leo siempre cedía sin condiciones. Cuando yo estaba gravemente herida, al borde de la muerte, él me había dejado atrás más de una vez para ir al extranjero a acompañarla. Esta vez yo solo estaba desaparecida, y aún así él la ignoraba por completo. ¿No te casaste con ella solo para protegerme a mí, Leo? ¿Cómo puedes ignorar que me siento mal por su culpa? La voz de Elise se fue apagando. Leo golpeó con fuerza el volante, pisó el acelerador hasta el fondo. Entre el rugido del viento, se repetía a sí mismo. Yo solo era un blanco, un sustituto destinado a sufrir. Su prisa no era más que miedo a que yo lo expusiera. Pero en el momento en que abrió la puerta de la villa, Leo se quedó de pie en la entrada, incapaz de moverse. Todo lo relacionado conmigo en la casa había sido limpiado por completo. Solo en la entrada,
colocados con absoluta pulcritud. Estaban todos los regalos que me había dado, junto con el diario desbloqueado. Tomó el diario en sus manos. Era como si hasta su respiración se hubiera detenido. Jefe. Ángelo apareció detrás de él, con los documentos que el abogado había entregado. Leo los revisó página por página, desde el acuerdo de divorcio hasta las pruebas de su infidelidad, y todos los regalos que había dado a Elise. Al final, el documento que demostraba que yo me iba sin llevarme nada. Cada página se burlaba de ese matrimonio, comparados con los regalos que le dio a Elise. Los que ahora estaban a su lado, los que alguna vez me dio a mí, se volvieron pura superficialidad. Se pasó la mano por el cabello una y otra vez, con un nudo de emociones tan complejo que ni él mismo podía describirlo. Escenas del pasado surgieron una tras otra en su mente. Leo enterró la cabeza entre las manos, atormentado, siempre tan contenido. Ahora ni siquiera podía controlar su respiración. Al verlo así, Ángelo no pudo evitar hablar. Jefe, ya se lo dije hace tiempo, tratando así a la cuñada. Tarde o temprano se arrepentiría. Ella es una mujer tan buena. Todos sabemos que usted empezó a quererla hace mucho, solo que usted mismo se niega a admitirlo. Si antes hubiera sido sincero con la cuñada y le hubiera pedido perdón, ella sin duda lo habría perdonado. Usted. Ángelo se quedó mudo por la mirada que Leo le lanzó de repente. ¿Cómo supo tu cuñada la contraseña? La voz de Leo era ronca mientras levantaba el diario y lo agitaba frente a Ángelo. Empezó a preguntarse, si no hubiera visto este diario, ¿yo no me habría ido? Y más aún, si alguien había estado manipulando todo desde las sombras, hasta que Ángelo mencionó mis estudios avanzados en criptografía en la universidad, e incluso que Leo me había acompañado personalmente a recoger el título. Solo entonces Leo mostró sorpresa, seguida de un leve dolor. En lo que respectaba a mí, nunca se había molestado en recordarlo. Esa indiferencia superficial, solo alguien perdida en el amor como yo la había creído de verdad. Vayan a buscarla, cueste lo que cueste. Traigan de vuelta a Selena. Ángelo dudó y no se fue de inmediato. La cuñada debió de haberse ido con el corazón completamente roto. Vayan a buscarla. Leo alzó la voz. Capítulo 6. Después de que Ángelo se fue, Leo se quedó sentado solo en la casa, sumida en un silencio sepulcral. Cada respiración se convirtió en una tortura lenta. Esas joyas hechas con sobra se transformaron en el último consuelo para su añoranza por mí. Leo extendió la mano para tocarlas, pero la retiró de golpe, como si una cuchilla lo hubiera cortado. El diario, movido por el viento, produjo un suave susurro, pasando página tras página, como si alguien lo estuviera leyendo. Ante sus ojos apareció una imagen borrosa, confirmé yo, de pie en el estudio, con el rostro lleno de desesperación al ver ese diario. Cuando escribió esas páginas, había sido para recordarse a sí mismo no olvidar su intención original, no perderse en esa relación que él mismo había construido. Selena, ¿por qué no me di cuenta de que, durante estos miles de días y noches, ya me había enamorado de ti? Leo miró el diario y murmuró para sí. Las lágrimas cayeron sin control mientras enterraba la cabeza entre las manos. Era arrepentimiento, era dolor. Deseaba poder matar al hombre que había sido, solo para compensar todo aquello. Cuando los hombres de Leo llegaron al aeropuerto, el avión ya había despegado. Por muy poderosos que fueran, no podían obligar a un avión a detenerse. Mientras el avión ascendía, yo los vi convertirse en pequeños puntos negros. Al atravesar las nubes, ya no pude ver la ciudad en la que había vivido tantos años. Leo, adiós, para siempre. Hacía tiempo que había comprado una casa junto al mar, con la idea de abrir una floristería. Se lo había dicho a Leo innumerables veces, pero él siempre estaba ocupado. Ahora, Leo ya no tenía que darme explicaciones, y yo, por fin, podía cumplir mi propio sueño. Los hombres de Leo solo encontraron en el aeropuerto el teléfono que yo había abandonado, en la villa. Ángelo le entregó el teléfono a Leo. Jefe, solo conseguimos esto. Leo tomó el teléfono y la tarjeta sin partida. Al encender el móvil, aparecieron inmediatamente los mensajes que él me había enviado antes de que me fuera. Leo, ¿dónde estás? Me duele mucho. No puedo levantarme. ¿Ya volviste? Me duele. ¿Puedes traerme un pastel de fresa? Duele demasiado. Quizás algo dulce lo alivie un poco. Leo, te amo demasiado. Si te amara un poco menos, no habría podido soportar tantas heridas. Leo leyó los mensajes uno por uno. Su rostro estaba rígido, pero las lágrimas caían sin control. En la mayoría de nuestras conversaciones, yo repetía siempre lo mismo. Me duele. Desde el principio hasta ahora, mi cuerpo siempre estaba cubierto de heridas nuevas sobre las antiguas. Había atentados de enemigos. Había planes calculados por él.
usándome como escudo para Elise. Incluso hubo palizas ordenadas por él, para montar un espectáculo o luchar por beneficios, ejecutadas por sus propios hombres. Todo ese peligro y sufrimiento, había sido él quien me los impuso, y en aquel entonces, incluso se sentía orgulloso, creyendo que bastaban unas cuantas palabras dulces para engañar a una chica ingenua y pura como yo. Sigan buscando. No importa dónde esté Selena, tráiganla de vuelta. Iré a verla. La voz de Leo temblaba. Ya lo había decidido. Aunque yo estuviera en territorio enemigo, no le importaba. Jefe, ¿de qué sirve llorar? La cuñada no va a volver. Ángelo no pudo evitar decirlo. Y aunque vaya a verla, ¿qué piensa decirle? ¿Pedirle que regrese y siga siendo el escudo de Elise? Todo lo que usted hizo fue por Elise. Ahora que la cuñada se fue, ¿no es justo lo que quería para poder casarse con ella? Leo negó lentamente con la cabeza. Elise está a punto de casarse. No tiene nada que ver conmigo. Mi esposa es Selena. Lo fue en el pasado y lo será en el futuro. Jefe, ¿no dice esto demasiado tarde? La voz de Ángelo se volvió ronca de repente, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Ya hice que revisaran la firma del acuerdo de divorcio. Es su firma auténtica. La cuñada dejó de ser su esposa hace mucho tiempo. Antes no sabía de su plan. Eso era una cosa. Pero ahora que lo sabe todo, ¿por qué insiste en molestarla? Incluso si la cuñada estuviera dispuesta a perdonarlo y volver para vivir esta vida de armas y sangre con usted, ¿de verdad podría quedarse con la conciencia tranquila? Capítulo 7. Leo se llevó la mano al pecho. Nunca había pensado en cómo me sentía yo, pero ahora, escuchar esas palabras salir de la boca de su propio hermano, Leo guardó silencio. Poco a poco, su mente volvió al recuerdo de nuestro primer encuentro. Yo sostenía un ramo de flores y le decía que me gustaba una vida tranquila, 3 comidas al día, el calor de lo cotidiano, criar 2 o 3 gatitos, vivir en una casa frente al mar y ver cómo el sol se ocultaba en el horizonte. Sin embargo, desde que estuvimos juntos, no viví ni un solo día así. ¿Y qué pasa con la señorita Elise? Continuó Ángelo. ¿Qué piensas hacer con ella? Si la cuñada acepta volver, ¿cómo esperas que enfrente a Elise? ¿O piensas hacerme callar también, despedirme a mí, y luego decirle a la cuñada que ha sido tu esposa durante tantos años y que no la trataste tan mal? Leo se levantó de golpe y clavó la mirada en Ángelo. Tras un largo silencio, solo pronunció 2 palabras. Ve a buscarla. Todos se marcharon y, en un instante, la casa quedó en silencio. El miedo brotó en el corazón de Leo. Bebió botella tras botella de alcohol, pero tras el aturdimiento siempre llegaba la lucidez. Revisó su teléfono una y otra vez. Esos mensajes que antes le parecían tediosos ahora eran tesoros irreemplazables. Durante varios días seguidos, Leo solo atendió llamadas relacionadas conmigo. Incluso colgó las llamadas de Elise. El teléfono sonó una vez. Leo prácticamente saltó de la cama y se lanzó sobre el móvil, pero en cuanto lo tomó, lo que vio fue un mensaje de Elise. Selena, te subestimé. De verdad usaste la desaparición para engañar a Leo por completo. Pero ya que te fuiste, escóndete bien. Si vuelves a aparecer, no me culpes por ser despiadada. Encima de esos 2 mensajes de advertencia y provocación, estaba el mensaje que yo le había enviado a Elise. Gracias. La hora de envío coincidía exactamente con el día en que me fui. Leo sintió de inmediato que algo no cuadraba y fue a buscar a Elise. Ella se lanzó hacia él con delicadeza, pero Leo retrocedió fríamente un paso. ¿Qué le dijiste a Selena? ¿Por qué Selena tendría que darte las gracias? Elise se asustó por la frialdad de Leo, pero reaccionó rápido y negó con la cabeza. ¿Qué iba a decirle a Selena? ¿No creerás que su partida fue algo que yo provoqué? Leo la miró con decepción y sacó mi teléfono. En la pantalla estaban claramente los mensajes provocadores que Elise había enviado. Al mismo tiempo, los hombres de Leo le arrebataron el teléfono a Elise. Allí Leo lo vio todo, como me citó en el hotel, como obtuvo su firma mediante engaños, como me advirtió que desapareciera para siempre. Todas las piezas se encajaron. Cuando Leo volvió a mirarla, por primera vez hubo intención de matar en sus ojos. Leo, ¿no te casaste con ella para protegerme? Gritó Elise. A quien deberías amar es a mí, no a un sustituto, no a un blanco. Aterrada, Elise retrocedió paso a paso. Intentó despertar el amor de Leo. Leo avanzó de repente, sujetando la parte posterior de la cabeza de Elise. Sus respiraciones se mezclaron, pero solo había miedo, ni rastro de intimidad. Tienes razón, dijo Leo con voz ronca. A partir de ahora, te amaré como se debe. Dicho esto, ignorando los gritos desesperados de Elise, se dio la vuelta y se marchó a grandes pasos. Todo el mundo sabía que la persona a la que Leo amaba era Elise, y que yo no había sido más que un blanco inocente. Ese mismo día,
La familia del prometido de Elise rompió el compromiso. Aquellos que antes tenían a Leo en la mira dirigieron su atención hacia Elise. Todo lo que yo había sufrido una vez se repitió en ella, escena tras escena. Capítulo 8. Medio mes después, cuando supe de la muerte de Elise, estaba observando a unos patitos dar sus primeros pasos torpes. La noticia la trajo una clienta habitual. Mientras admiraba las flores, suspiró por lo impredecible de la vida. Yo asentí con un par de comentarios. Los nombres Elise y Leo ya me parecían de otra vida. Selena. Una voz sonó. Me giré, y mi expresión se volvió fría al instante. Leo se acercó apresuradamente. En el momento en que cerré la puerta de la tienda, él metió la mano. En un instante, sus dedos se volvieron morados y azulados. Apretó los dientes, aunque el dolor le arrancaba sudor. No quiso retirarla. Déjame decirte unas palabras. Sí. La voz de Leo rozaba la súplica. Los clientes de alrededor se giraron a mirarnos. No tuve más remedio que abrir la puerta y dejarlo entrar. Después de tranquilizar a los clientes, le preparé un café y lo puse frente a él. Solo entonces pude observarlo con detenimiento. En apenas un mes, parecía haber envejecido 10 años. El cabello ya mostraba canas. Las ojeras eran profundas. Era evidente que no había estado bien, pero no lo entendía. Amaba tanto a Elise. Yo ya me había hecho a un lado. Entonces, ¿por qué seguía viviendo tan mal? Selena, ¿de verdad ya no me amas? Tenía los ojos llenos de lágrimas cuando pronunció esa frase. Lo miré en silencio. Ni siquiera sabía cómo responderle. Tal vez, desde el principio, nunca lo amé a él, sino al Leo que él mismo había creado. Al Leo que amaba profundamente a Selena. Y todo lo que hice quedándome a su lado también fue por ese Leo que me amaba. Al verme callada, Leo pareció recibir un golpe devastador. Selena. Sí, si de ahora en adelante nunca vuelvo a hacerte daño. Si de verdad me he enamorado de ti, ¿estarías dispuesta a volver conmigo? Me miró con esperanza. De forma instintiva, me recosté en la silla, marcando distancia entre nosotros. ¿Planeas encontrar a otra chica inocente para que sea mi sustituta? ¿Y dejar que al final muera trágicamente, como yo antes? ¿Cómo Elise ahora? Las pupilas de Leo temblaron. Me miró incrédulo, como si mis palabras lo hubieran herido profundamente. ¿En tu corazón, soy realmente ese tipo de persona? Guardé silencio. ¿Qué más podía decir? ¿Qué creía él que era? No era más que un demonio que se autoproclamaba profundo y devoto, pero cargaba todo el dolor sobre los demás. Cuando amaba, lo hacía hasta la médula, dispuesto a sacrificarlo todo. Cuando no mostraba la menor piedad. Leo apartó la mirada de repente. Nos sentamos en silencio hasta que el sol se ocultó por completo. Cuando el último rastro de rojo desapareció, Leo suspiró largamente. Selena, al menos te acompañé una vez a ver el atardecer. Lo miré sorprendida. No esperaba que recordara ese viejo deseo mío, que me acompañara una vez a ver la puesta del sol. En aquel entonces, Leo estaba dispuesto a darme cualquier cosa, excepto su tiempo. Ahora, por fin, esa compañía había llegado, pero ya no quería sentirla. Solo sentía un dolor sordo en la cintura. Leo volvió a apartar la mirada. Cuando llegó a la puerta de la tienda, de pronto se giró para mirarme. Selena, estoy dispuesto a renunciar a todo, mi identidad, mi fortuna, absolutamente todo. Solo quiero desaparecer, acompañarte hasta el fin del mundo, ver amaneceres y atardeceres, cultivar flores, criar gallinas, cocinar 3 comidas al día. ¿Aceptarías? Me miraba temblando de nervios, tal como yo lo había hecho cuando le dije esas palabras en el pasado. Pero esta vez, la que rechazaba era yo. Yo ya lo he conseguido por mí misma. Leo, lo que se pierde jamás puede recuperarse. Tú persigue tu luz de luna. Yo recogeré mis 6 peniques. Ayer, hoy y siempre. Al igual que la Selena que una vez amó a Leo con todo su corazón. Ella nunca volverá. Leo evitó mi mirada una última vez. Esta vez se fue de forma miserable, sin siquiera esperar a que terminara de hablar. Capítulo 9. En los días que siguieron, Leo me llamaba constantemente. No contesté ni una sola vez. Después, empezó a escribirme por todos los medios posibles. A menudo, niños ingenuos traían las cartas y las leían en voz alta para mí. Decía que se había enamorado de mí hacía mucho tiempo, solo que su amor era tan profundo que nunca fue consciente de ello. Decía que si pasaba un solo día sin verme, no podía dormir, que yo ya me había infiltrado en sus huesos y me había convertido en parte de cada instante de su vida. Todo eso me resultaba insoportablemente ruidoso. Al principio, pedía a los niños que le respondieran por mí, diciéndole que no volviera a molestarme, que entre nosotros ya no había ninguna posibilidad. Después,
Simplemente me mudé. La siguiente vez que subí a un avión, harta y cansada, me fui directamente al territorio del enemigo mortal de Leo. Pensé que así por fin tendría paz, pero un año después, aún así fui a ver a Leo, en su funeral. Nunca imaginé que Leo moriría tan joven. ¿Quién lo habría pensado? Hace un año, la gente de Leo parecía haberse vuelto loca, tomando represalias contra todos. Escuché que fue todo por su novia, Elise. Todos suspiraban por el amor que sentía por Elise. Solo yo sabía que el lugar donde murió no estaba lejos de mi villa. Cuñada, señorita Selena. Me giré y vi a Ángelo no muy lejos, haciéndome una seña, dentro de la habitación, con los ojos enrojecidos. Me entregó una caja. En realidad, aquella noche el jefe quería ir a verte una última vez, pero en el camino descubrió que lo estaban siguiendo. Y entonces, apreté los labios. Mi más sentido pésame, cuñada. El jefe sabía que te había fallado. Todo lo que hay en esta caja te lo dejó a ti. Todas sus propiedades, sin excepción, han sido transferidas para que las heredes. Antes de morir, me confió una frase para que te la transmitiera. Te suplicó que no lo odiaras. Al terminar de hablar, Ángelo ya estaba llorando desconsoladamente. Ese día, hasta que me fui del funeral de Leo, no le di ninguna respuesta a Ángelo. No podía no odiarlo. Después de todo, él había enterrado mi juventud. Todas las propiedades que Leo me dejó las doné a la sociedad. Volví a presentar los exámenes de doctorado, y todo se convirtió en un nuevo comienzo. Mi nombre es Daniela Espinosa, tengo 29 años, y durante los últimos 12 años he creado arte bajo el seudónimo de para mantener mi privacidad en un mundo donde ser mujer joven y talentosa a menudo significa enfrentar más obstáculos que oportunidades. Lo que mi familia no sabe es que mis pinturas se han vendido en galerías de Nueva York, Londres y Tokio por cifras que superan el salario anual de la mayoría de las personas. Todo comenzó cuando tenía 17 años y mi primo Alejandro, entonces estudiante de administración de empresas, descubrió que yo pintaba en el ático de la casa de mi abuela. Él tenía 24 años y acababa de regresar de un MBA en España con ideas grandiosas sobre inversiones en arte. Daniela, me había dicho mientras observaba mis lienzos, tienes talento natural, pero el arte es más que solo pintar. Se trata de networking, mercadeo, de entender el negocio. Si alguna vez quieres ser tomada en serio, necesitarás ayuda profesional. En ese momento, su oferta de representarme pareció genuina. Alejandro tenía contactos en galerías pequeñas, entendía los aspectos comerciales que a mí me abrumaban, y prometía dividir las ganancias equitativamente. Lo que no anticipé era que gradualmente comenzaría a presentarse como el curador artístico de mis obras, luego como el director creativo y finalmente como el artista principal mientras yo me convertía en su asistente talentosa. Durante los primeros años, la arrangement funcionó relativamente bien. Alejandro vendía mis pinturas en galerías medianas por precios decentes, y yo recibía suficiente dinero para concentrarme completamente en mi arte. Pero conforme mis obras comenzaron a atraer atención internacional, noté que Alejandro empezó a tomar más crédito del que habíamos acordado. Para 2018, había desarrollado un estilo distintivo que combinaba técnicas clásicas mexicanas con influencias contemporáneas europeas. Mis pinturas exploraban temas de identidad femenina y resistencia cultural de maneras que resonaban profundamente con coleccionistas internacionales. Pero cuando las revistas de arte escribían reseñas, citaban a Espinosa como el genio detrás de las obras, mientras que D. era mencionada como una colaboradora talentosa. El punto de ruptura llegó el año pasado cuando Alejandro anunció que abriría su propia galería en la Roma Norte, el distrito artístico más prestigioso de la Ciudad de México. Es momento de que tengas tu espacio propio, me explicó, pero cuando vi los documentos legales, descubrí que la galería estaría completamente a su nombre, y yo sería listada como artista residente, esencialmente una empleada. Alejandro, le dije durante nuestra reunión en su oficina llena de mis propias pinturas, creo que necesitamos renegociar nuestro acuerdo. Daniela respondió con ese tono paternalista que había desarrollado a lo largo de los años. Entiendo que quieras más reconocimiento, pero el mundo del arte es complicado. Tú eres brillante con el pincel, pero yo manejo la parte comercial. Cada uno tiene su rol. Fue en ese momento que tomé la decisión que cambiaría todo. Durante los últimos 6 meses, había estado trabajando secretamente con Victoria Belmont, una de las coleccionistas más influyentes de Europa, quien había estado rastreando la identidad real detrás de las pinturas firmadas después de verlas en una exposición en París.
Victoria había contactado directamente mi cuenta de Instagram artística, que mantenía separada de mi identidad familiar, después de reconocer mi estilo en una publicación. Durante meses, habíamos estado correspondiendo sobre una posible exposición individual en su galería privada de Londres, pero ella insistía en conocer personalmente al artista antes de proceder. El arte es intensamente personal, me había escrito en uno de sus emails. Necesito entender la visión del creador, no solo las interpretaciones de intermediarios. Mientras tanto, Alejandro había estado preparando meticulosamente la inauguración de Galería Espinosa. Había invertido una fortuna en el espacio, pisos de mármol travertino, sistemas de iluminación de grado museo, y un sistema de seguridad que protegía mis pinturas como si fueran tesoros nacionales. La ironía no se me escapaba. Durante las semanas previas a la inauguración, observé cómo Alejandro ensayaba su presentación frente al espejo de su oficina. Había memorizado biografías de artistas famosos, estudiado tendencias del mercado internacional, y preparado respuestas sofisticadas para preguntas técnicas sobre su proceso creativo. Es crucial proyectar autoridad, me explicó mientras yo organizaba las invitaciones. Los coleccionistas serios no compran arte, compran al artista. Necesitan creer en la persona detrás de la obra. La noche de la inauguración llegó con esa energía eléctrica que solo existe en eventos donde el dinero, el arte y el ego se intersectan. Galería Espinosa brillaba bajo las luces profesionales, transformando mis pinturas en joyas que parecían flotar en las paredes blancas inmaculadas. Llegué temprano, vestida con un vestido negro sencillo que contrastaba deliberadamente con el traje de diseñador italiano que Alejandro había elegido para su debut como artista establecido. Me posicioné cerca de la entrada, oficialmente como coordinadora de eventos, pero realmente para observar cómo se desenvolvía la noche. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 7. Coleccionistas privados, directores de museos, críticos de arte, y socialites que consideraban estas inauguraciones como eventos de networking disfrazados de apreciación cultural. Alejandro se movía entre ellos con la confianza de alguien que había ensayado este momento durante meses. Bienvenidos a Galería Espinosa, anunció cuando el salón se llenó. Esta noche celebramos no solo un nuevo espacio, sino una nueva era en el arte mexicano contemporáneo. Escuché desde el fondo mientras explicaba su filosofía artística, usando vocabulario que habíamos desarrollado juntos durante años de conversaciones sobre mi trabajo. Era surreal escuchar mis propias ideas sobre color, composición y simbolismo cultural saliendo de su boca como si las hubiera concebido él mismo. El arte debe funcionar como un puente entre tradiciones ancestrales y realidades contemporáneas, declaró frente a una de mis pinturas más complejas, una pieza que había tardado 8 meses en completar. Cada pincelada representa un diálogo entre el pasado y el futuro de nuestra identidad mexicana. Los murmullos de aprobación llenaron el salón. Varios coleccionistas se acercaron para hacer preguntas más específicas sobre técnicas y materiales, preguntas que Alejandro respondía con información que yo le había proporcionado durante años de trabajar juntos. Victoria Belmont llegó exactamente a las 8, como había confirmado en nuestros mensajes secretos. Era una mujer elegante de unos 50 años, vestida con un traje de Chanel que probablemente costaba más que el coche de Alejandro. Su presencia cambió inmediatamente la dinámica del evento. Las conversaciones se volvieron más intensas, las posturas más erectas. Señor Espinosa, se dirigió directamente a Alejandro. He estado siguiendo su trabajo durante algún tiempo. Sus pinturas tienen una autenticidad emocional que es rara en el arte contemporáneo. Alejandro prácticamente irradiaba satisfacción. Muchas gracias, señora Belmont. Invertir en arte real requiere sofisticación que personas como mi asistente Daniela simplemente no poseen. Es una diferencia entre entender el arte intelectualmente versus vivirlo visceralmente. Me señaló casualmente donde yo estaba arreglando catálogos, reduciéndome a decoración humana en su momento de triunfo. Victoria asintió pensativamente mientras caminaba hacia mi pintura más reciente, una pieza que exploraba la maternidad a través de símbolos prehispánicos. Esta obra en particular me fascina. Hay algo en la técnica de las sombras que me recuerda al trabajo de una artista que he estado intentando contactar. Una artista que firma simplemente como D. Vi cómo el color se drenaba ligeramente del rostro de Alejandro. Ah, sí, esa artista. He escuchado el nombre.
Curiosamente, continuó Victoria, examinando de cerca las pinceladas, esta técnica de layering es idéntica a la que vi en las obras de Dee en París. La manera de aplicar los óleos, el uso específico de espátula para crear textura, es como una firma artística. Alejandro se aflojó la corbata nerviosamente. Bueno, hay muchas influencias compartidas en el arte contemporáneo. Es natural que existan similitudes. Fue en ese momento que Victoria se giró hacia mí con una sonrisa que indicaba que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Disculpe, señorita, ¿podría acercarse un momento? Caminé hacia ellos sintiendo los ojos de todos los invitados seguir mi movimiento. Alejandro me miraba con una expresión que mezclaba confusión y pánico creciente. ¿Su nombre es Daniela?, preguntó Victoria con tono casual. Sí, señora. Daniela Espinosa, por casualidad. Efectivamente. Victoria sonrió ampliamente y se dirigió a toda la galería con voz clara y autoritaria. Damas y caballeros, tengo el honor de presentarles a la verdadera artista detrás de estas obras extraordinarias. Daniela Espinosa, conocida internacionalmente como Dee, es la genio que he estado tratando de localizar durante meses para una exposición en mi galería de Londres. El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el sistema de ventilación del edificio. Alejandro se quedó paralizado, su boca abriéndose y cerrándose sin producir sonidos. Esto es un malentendido, finalmente logró articular. Daniela es mi asistente, una artista talentosa, sí, pero yo soy el creador principal del autorretrato emocional número 7, interrumpió Victoria, señalando una pintura específica. ¿La pieza que explora la violencia doméstica a través de la perspectiva femenina? Interesante que un hombre haya capturado tan auténticamente la experiencia del miedo femenino. Alejandro se quedó sin palabras. Victoria continuó dirigiéndose a los invitados. He estado correspondiendo con la señorita Espinosa durante meses sobre una exposición individual. Sus obras han sido vendidas en mis galerías de Londres y París por precios que superan los 200.000 euros cada una. Los murmullos de los invitados se convirtieron en conversaciones abiertas. Varios coleccionistas se acercaron a mí directamente, ignorando completamente a Alejandro, quien permanecía inmóvil en el centro de la galería como una estatua rota. Señorita Espinosa, me dijo el director del Museo de Arte Contemporáneo, ¿podríamos hablar sobre una retrospectiva para el próximo año? Durante las siguientes 2 horas, me encontré en el centro de las conversaciones más importantes de mi carrera artística. Ofertas de exposiciones, comisiones privadas y colaboraciones internacionales llovían mientras Alejandro observaba desde una esquina, su sueño de ser reconocido como artista desmoronándose en tiempo real. Cerca del final de la noche, se acercó a mí con una expresión de derrota total. Daniela, podemos resolver esto. Somos familia, hemos trabajado juntos durante años. Tienes razón, Alejandro, respondí con calma, hemos trabajado juntos. Yo he creado arte, y tú has tomado crédito por él. Eso se acaba esta noche. Victoria, quien había estado observando nuestro intercambio, se acercó con documentos en la mano. Señorita Espinosa, tengo contratos preliminares para 3 exposiciones individuales en Londres, París y Nueva York. Si está lista para firmar, podemos establecer representación internacional exclusiva. Tomé los documentos con manos que apenas temblaban. Después de años de permitir que otros hablaran por mi arte, finalmente tenía la oportunidad de hablar por mí misma. Los meses siguientes fueron transformadores. La exposición en Londres se agotó en la primera noche, estableciendo récords de venta para una artista mexicana emergente. Las reseñas internacionales elogiaron la autenticidad emocional y la técnica impecable de Dee, finalmente revelada como Daniela Espinosa. Alejandro intentó continuar operando Galería Espinosa, pero sin mis obras como atractivo principal, el espacio luchó por atraer tanto artistas como coleccionistas. Eventualmente tuvo que vender, irónicamente, a una consortilla de inversionistas que me ofreció la primera opción de compra. 6 meses después de la inauguración desastrosa, reabrí el espacio como Galería Dee, dedicada exclusivamente a promover artistas mujeres latinoamericanas emergentes. Alejandro asistió a la reinauguración, no como familiar arrogante, sino como un visitante más que admitía silenciosamente mis pinturas desde la periferia. Victoria se convirtió no solo en mi representante internacional,
sino en una mentora que me enseñó que el mundo del arte, aunque complicado, tiene espacio para autenticidad cuando tienes el coraje de reclamar tu propia voz. En mi estudio actual, rodeada de lienzos que llevan orgullosamente mi nombre completo, a veces pienso en esa noche cuando mi verdadera identidad se reveló frente a una galería llena de extraños. No fue solo el momento cuando recuperé mi arte, fue el momento cuando recuperé mi poder de definir quién soy como artista y como mujer. Porque al final, el arte más poderoso no es aquel que impresiona a críticos o vende por millones, sino aquel que te permite finalmente firmar tu propio nombre sin pedir permiso a nadie más.